¿cómo están, chicos? Buenos días, les saluda Miss Loida. El día de hoy vamos a trabajar la estructura del sujeto. Bien, chicos, entonces recordemos que el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. Y el sujeto está compuesto de núcleo y modificadores. ¿Ya? Vamos a hablar de cada uno de ellos. Núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto es la palabra más importante del sujeto. Puede ser un sustantivo o un pronombre. ¿Ya? No olviden ese detalle. Entonces, el núcleo del sujeto, ya que es la palabra más importante del sujeto, puede ser un sustantivo o un pronombre. Ya sabemos estos términos. Por ejemplo, tenemos la oración: la periodista pregunta a la actriz. Aquí el sujeto en esta oración es ubicándolo de acuerdo a los pasos, sería, ¿no? Preguntando al verbo. ¿Quién pregunta a la actriz? Respuesta: la periodista, ¿verdad? Entonces la periodista es mi sujeto. Ahora, viendo en este sujeto, ¿cuál de las palabras es un sustantivo o es un pronombre? Aquí es periodista, ¿verdad? Periodista viene a ser el sustantivo. Sustantivo es una palabra que designa a personas, animales, objetos, lugares, sentimientos. ¿Ya? Y aquí periodista vendría a ser un sustantivo de persona, ¿verdad? Por lo tanto, periodista, al ser el sustantivo, será el núcleo del sujeto, es decir, la palabra más importante en el sujeto. A ver, vamos con un ejemplo más. Ella vende flores. ¿Quién vende flores? Ella. Ella es un pronombre y es la palabra más importante del sujeto, por lo tanto es el núcleo del sujeto. ¿Sí? Bien, entonces no olvidemos que el núcleo del sujeto es la palabra más importante y es un sustantivo o un pronombre, está en el sujeto. ¿Ya? Vamos a hablar ahora del modificador. Son dos modificadores. Hablemos del primero. El primer modificador es el modificador directo, ¿ya? Y lo vamos a identificar con estas letras, ¿no? MD mayúscula. Es la palabra que modifica directamente al núcleo del sujeto. Puede ser un adjetivo o un artículo. Además, puede ir antes o después del núcleo del sujeto. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidemos esto, que el modificador directo modifica directamente al núcleo. ¿Quiénes son? ¿Cuáles pueden ser esas palabritas? Pueden ser un adjetivo, puede ser un artículo. ¿Ya? Entonces, atentos con los modificadores. Vamos a ver en el ejemplo y vamos a identificar los modificadores. Los niños corren sobre la arena. Sujeto. ¿Quiénes corren sobre la arena? Respuesta, mi sujeto, los niños, ¿verdad? Aquí, en esta oración, nosotros ya sabemos que la palabra más importante, ¿cuál es? El sustantivo, ¿no? ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es él? Serían los niños nada más, ¿verdad? Ese es nuestro núcleo, palabra más importante del sujeto. Ya. Ahora, ¿quién modifica a este
a este núcleo? ¿Quién está modificando? El artículo, ¿verdad? El artículo. Por lo tanto, el artículo los es nuestro modificador directo. ¿Ya? Modificador directo. No se olviden que el modificador puede ser un adjetivo o un artículo. Vamos con el siguiente ejemplo. Tengo, el niño amable hace la tarea. En esta oración, ¿cuál es el núcleo? La palabra más importante, niño, ¿verdad? La palabra más importante viene a ser aquí, niño. Núcleo del sujeto. ¿Quién es o quién está modificando a este sustantivo, a este núcleo? Tenemos al artículo, que es el, que sería nuestro primer modificador, y hay un adjetivo, ¿no? Es una palabra que designa características a quién, al sustantivo. ¿Y aquí tenemos o no tenemos un adjetivo? Claro que sí, amable. Por lo tanto, en esta oración tenemos dos modificadores, ¿ya? Dos modificadores. Ahora nos dice, también se consideran modificadores directos los siguientes. Atentos. Los adjetivos demostrativos. ¿Cuáles son esos adjetivos demostrativos? Este, ese y aquel. Los posesivos, mi, tú y su. Los numerales, 1, 2, 3, primero, segundo, tercero. ¿Ya? Y los indefinidos también, alguno, ninguno. Por ejemplo, el primer ejemplo tenemos, esas señoritas van al cine. Ya, esas señoritas van al cine. Aquí tenemos un adjetivo demostrativo. Un adjetivo demostrativo que está acompañando al núcleo del sujeto. ¿Quiénes van al cine? Esas señoritas, sujeto. La palabra más importante en mi sujeto es señoritas, que es nuestro núcleo, y la palabra que acompaña y modifica es un demostrativo, un adjetivo demostrativo, en este caso esas, ¿ya? Y es el modificador directo. Siguiente. Vamos a ver. Varios jóvenes conversan con sus amigos. Ya sabemos hallar el sujeto. ¿Y quiénes conversan con sus amigos? Sujeto, varios jóvenes. Palabra más importante en el sujeto, jóvenes, ¿verdad? Es un sustantivo, no se olviden que es un sustantivo o un pronombre. ¿Ya? No se olviden que eso es el núcleo del sujeto. Ya. Ahora, ¿qué palabra está modificando, acompañando? Varios. ¿Ya? Varios. Y varios es un indefinido, ¿verdad? Es un indefinido. Ya está. Muy bien. Un ejemplo más. Tenemos 3 alumnos son tranquilos. Hallamos nuestro sujeto. ¿Quiénes son tranquilos? 3 alumnos. Palabra más importante en el sujeto. El sustantivo del que se está hablando, ¿verdad? ¿Cuál es? Alumnos. En este caso se está hablando de alumnos y ese es nuestro núcleo, es decir, nuestra palabra más importante. ¿Quién está modificando a este núcleo? 3, que es un numeral, ¿verdad? Es un numeral. Muy bien, chicos, entonces hemos hablado ya del núcleo del sujeto, que es la palabra más importante,
Y hemos hablado del modificador directo, que es la palabra que modifica al sujeto. Vamos a hablar de algo más para terminar. Tenemos al modificador indirecto. Modificador indirecto. Y el modificador indirecto es el que acompaña al núcleo a través de un enlace. Ojo con esta palabrita, un enlace. El modificador acompaña, modificador indirecto acompaña, pero con un enlace. Este enlace será una preposición. Son palabras que, las preposiciones son palabras que carecen de significado por sí solas, ¿no? Pero que cobran sentido con las palabras que acompañan. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el ejemplo. Tenemos, la niña de Renata aprende a tocar guitarra. Perdón, la oración decía, la hija de Renata aprende a tocar guitarra. Entonces, sujeto. ¿Quién aprende a tocar guitarra? Respuesta a mi sujeto, ¿verdad? La hija de Renata, sujeto. Palabra más importante en la oración, chicos. Palabra más importante en la oración es el sustantivo. De quien se está hablando, de quien, ojo, de quién se está hablando. En este caso de la hija, ¿verdad? De la hija. Ese es nuestro núcleo, de quien hablamos. Y tenemos nuestro modificador directo, no hay que olvidarnos. ¿Cuál es el modificador directo? No se olviden que modificador directo puede ser un artículo o puede ser un adjetivo. Aquí tenemos un adjetivo. ¿Ya? Tenemos un adjetivo y ese será nuestro modificador directo. Y aquí dentro del sujeto tenemos un enlace, una preposición que es de Renata, ¿ya? Entonces esa vendría a ser nuestro modificador indirecto, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Bien, entonces vamos con un ejemplo más. Nos dice, los alumnos del salón Karina ganaron el primer puesto. Los alumnos del salón Karina ganaron el primer puesto. ¿Quiénes ganaron el primer puesto? Respuesta, sujeto, los alumnos del salón Karina. Palabra más importante, ¿de quiénes estamos hablando? De los alumnos, ¿verdad? Alumnos es mi palabra más importante, el sustantivo. Sustantivo es una sola palabra, no se olviden. Bien, ¿quién está modificando este sustantivo? Hay artículos, hay adjetivos. A ver, sean observadores, si hay un artículo. Y ese artículo es mi modificador directo. ¿Hay adjetivos? No hay adjetivos. Pero vemos un enlace. Ese enlace es del. Por lo tanto, del salón Karina viene a ser mi modificador indirecto. ¿De acuerdo? Vamos con un ejemplo más. El modificador indirecto también puede estar precedido de enlace comparativo como. ¿Ya? Entonces también es un enlace el como. El como también viene a ser una manera de enlazar y que va a estar incluido también en el sujeto en algunas ocasiones. Veamos en ese ejemplo. La oveja como la vaca son herbívoros. ¿Quiénes son herbívoros? La oveja como la vaca. Ya, entonces, pero ¿cuál es mi palabra principal? ¿De quién estamos hablando? De la oveja. Y tenemos la palabra que modifica el artículo, ¿verdad? El artículo. Y finalmente tenemos el enlace como la vaca, que viene a ser el modificador indirecto. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Y aquí terminamos, ¿no? Y aquí terminamos. Analiza la estructura del sujeto
Y a quienes vamos a buscar es a los núcleos, modificadores directos e indirectos en las siguientes oraciones. Bien, tenemos la tarea de comunicación está fácil. Sujeto, ¿qué está fácil? ¿Qué está fácil? La tarea de comunicación. La tarea de comunicación viene a ser el sujeto. Ahora, palabra más importante, ¿de qué estamos hablando? La tarea, ¿verdad? La tarea. La tarea entonces viene a ser nuestro núcleo, tarea, núcleo. Bien, modificador directo. Modificador directo, no te olvides que es un artículo o un adjetivo. ¿Ya? Entonces, ¿tenemos artículo ahí? Sí. El la está acompañando, ¿verdad? Muy bien. Y modificador indirecto, ¿tenemos un enlace? Sí, tenemos un enlace. Nuestro modificador indirecto es de comunicación. Ya está. Siguiente oración. Su bonito vestido con bobos impresionó a todos. Ya, entonces ahora decimos ¿qué impresionó a todos? Sujeto, su bonito vestido con bobos. Ese viene a ser nuestro sujeto. ¿Ya? Palabra más importante, sustantivo. ¿De quién estamos hablando? ¿O de qué estamos hablando? ¿De quién o de qué? ¿Cuál es? Vestido, ¿verdad? El vestido. Entonces, ese viene a ser nuestro núcleo del sujeto, vestido. Bien, ahora tenemos modificador directo. Modificador directo. ¿Tenemos o no tenemos? Claro que sí. Tenemos el su, que es un posesivo, y bonito, que es un adjetivo. Tenemos dos modificadores. Tenemos modificadores directos, ¿verdad? Modificador indirecto, ¿hay o no hay? Sí hay un enlace, el con. Por lo tanto, ese es nuestro modificador indirecto. ¿Ya? Vamos con una oración más. Los botones en la blusa son grandes. Entonces, ¿cuál es el sujeto? ¿Qué son grandes? ¿Qué son grandes? Respuesta, los botones en la blusa. ¿Qué viene a ser? Sujeto, ¿verdad? Sujeto. ¿De qué estamos hablando? Palabra más importante. Palabra más importante. ¿Cuál es la palabra más importante, chicos, ahí? Botones, ¿verdad? De los botones estamos hablando. Entonces, ese es nuestro núcleo del sujeto. Palabra que modifica a este núcleo. Palabra que modifica este núcleo. Los, tenemos un artículo, modificador directo, ¿ya? Tenemos en la blusa, tiene enlace. Es un enlace, es una preposición en. Entonces, en la blusa viene a ser modificador indirecto. Y vamos con la última oración, que es nuestro último ejemplo. Tenemos un perrito sin collar apareció en el parque. ¿Quién apareció en el parque? Un perrito sin collar. Listo. Ahora, palabra más importante. ¿De quién estamos hablando aquí? Estamos hablando del perrito. Por lo tanto, ese viene a ser nuestro núcleo del sujeto, perrito. Palabra que acompaña. Un, ¿verdad? Palabra que acompaña, modifica
a este núcleo un perrito. Ya. Y tenemos modificador indirecto. Modificador indirecto sin collar, ¿verdad? Listo. Muy bien, chicos, entonces aquí tenemos lo que es la estructura del sujeto. Ahora les toca trabajar a ustedes.